Empecemos hablando un poco sobre qué es la mitigación al cambio climático. La mitigación se refiere a todas las iniciativas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a evitar que se liberen nuevas emisiones de los mismos o a preservar y potenciar sumideros y reservorios de carbono. Como opciones de mitigación tenemos la tecnología, prácticas o políticas que reducen o limitan las emisiones de gases de efecto invernadero o aumentan su captura. Para entrar en contexto, hablemos un poco sobre lo que es el sector cafetero en Colombia. El café es el principal producto de exportación agrícola en Colombia, producido por 530.711 pequeños productores y cultivado en un área promedio de 1,68 hectáreas por finca. Provee empleos permanentes y temporales en época de cosecha y brinda estabilidad laboral en el sector rural. Actualmente, el sector cafetero debe enfrentarse a diferentes problemáticas económicas como la fluctuación de precios y ambientales como el cambio climático y la variación en la ocurrencia de los fenómenos del niño y de la niña, afectando los procesos de fotosíntesis y produciendo la disminución de la floración y las cosechas en periodos secos, así como la pérdida de la fertilidad de los suelos e incremento de plagas y enfermedades, manifestándose todas estas problemáticas en la disminución de la producción. Adicionalmente, el cambio climático incluye otros aspectos que afectan a las dinámicas de mercado, como lo son la preferencia creciente de los consumidores por los productos bajos en carbono o climáticamente responsables, o la potencial aparición de impuestos al carbono. Entonces, para evitar estos efectos por cambio climático que afectan la economía de los productores, es importante generar acciones que permitan mitigar el impacto de esta variabilidad climática. La Nama Café de Colombia es la acción de mitigación nacionalmente apropiada en el sector cafetero colombiano. En ella se hace la formulación de acciones de mitigación de gases de efecto invernadero para la producción de café, particularmente en los procesos llevados a cabo en las fincas como cultivo y poscosecha, hasta obtener el café pergamino seco. Estas medidas son planteadas bajo características técnicas y aspectos biofísicos, ambientales y sociales del sector, de tal manera que estos permiten, por un lado, conocer el estado actual de las zonas cafeteras del país y, por otro, sustenten una línea base para determinar las emisiones del sector. La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono promueve la formulación e implementación de acciones de mitigación o NAMAs en todos los sectores del país, coordinando acciones conjuntas para promover un desarrollo económico desligado de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, pero alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas sectoriales del país. Es por esto que, considerando que la producción de café es un subsector representativo dentro de la economía colombiana y un proyecto priorizado por la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha evidenciado la necesidad de apoyar este diseño de acción de mitigación nacionalmente apropiada para el sector cafetero como una oportunidad para dar inicio a la implementación masiva de acciones sostenibles en la producción agropecuaria del país. Medidas de mitigación. Las medidas de mitigación encontradas en la Nama Café de Colombia son: primero, utilización eficiente de fertilizantes nitrogenados. En Colombia, el consumo anual de fertilizantes destinados al cultivo de café representa cerca de 300.000 toneladas, cantidad que se emplea básicamente en las plantaciones tecnificadas. Pese al impacto potencial que pueden tener los fertilizantes en la generación de gases de efecto invernadero, en especial el óxido nitroso, en el ámbito nacional se desconoce su magnitud y las condiciones que la afectan. De allí, la importancia de avanzar sobre el tema, basándose en estudios desarrollados por Cenicafé. Por lo tanto, el uso eficiente de los fertilizantes con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero incluye, entre otras medidas, la selección correcta de dosis, fuente, época y el sitio de aplicación. 2. Implementación de sistemas agroforestales en los predios donde se cultiva el café. Los sistemas agroforestales con café es un conjunto de prácticas de manejo de cultivo donde se combinan especies arbóreas en asocio con el café o en arborización de las fincas, cuyo objetivo es el manejo de la conservación del suelo y el agua,
el aumento y el mantenimiento de la producción para garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento del desarrollo social y económico de las familias cafeteras, y representa una estrategia de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en el manejo de cultivo, compensando las emisiones en el proceso productivo en las fincas cafeteras. El Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFé, lleva aproximadamente 19 años desarrollando estudios de investigación en este tema, y estas son las bases para el desarrollo de la NAMA a escala nacional. 3. Optimización de prácticas en el proceso de post-cosecha del café. Partiendo de una completa revisión de alternativas planteadas por los expertos de CENICAFé, se establecieron el siguiente conjunto de medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Obtener astillas o chips de la madera de café y utilizarlas en secadores mecánicos de café y en gasificadores para la obtención de gas combustible, el cual puede ser usado en el secado mecánico o en motores de combustión interna como generadores de energía mecánica o eléctrica, obteniendo una reducción en la emisión de CO2 de hasta el 50% con relación a la combustión tradicional. Asimismo, utilizar intercambiadores de calor con alta eficiencia térmica en el secado mecánico de café. Adicionalmente, se propone un modelo integrado para el aprovechamiento de los subproductos del café que permitiría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las fincas y proteger los recursos naturales por medio de la utilización de la pulpa, el mucílago y los tallos de café para la producción de etanol. La utilización de la pulpa residual de este proceso para el cultivo de hongos comestibles, la utilización del sustrato residual del cultivo de los hongos para la producción de abono orgánico y las vinazas del proceso de destilación para la producción de biogás y el aprovechamiento de este para evitar las emisiones de metano. Cuarto, mejorar la infraestructura de saneamiento básico en las fincas cafeteras. Como primera medida, se plantea la implementación de sistemas sépticos en las viviendas de los caficultores, puesto que estos son sistemas más generalizados para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en las fincas cafeteras. Estos sistemas son anaeróbicos y como producto de la depuración de las aguas se encuentra el metano, el cual podría ser aprovechado para generar energía calórica en las fincas y evitar su liberación a la atmósfera. En lo relacionado con los residuos orgánicos generados en las fincas, estos podrían ser aprovechados mediante la lombricultura y la arbicultura, disminuyendo las pérdidas de nitrógeno al compararlos con los sistemas de compostajes y generando abonos orgánicos que contribuyan a suplir en alguna medida las cantidades de fertilizantes químicos que requieren los cultivos. Cobeneficios de las medidas de mitigación. Estos son beneficios ambientales, económicos o sociales que pueden obtenerse tras la aplicación de las actividades de mitigación. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos en los económicos las mejoras en los rendimientos de los cultivos de café, la reducción de la demanda de fertilizantes artificiales, el incremento de ingresos por arreglos agroforestales, reducción en costos e insumos y reducción de riesgo de multas por vertimientos de aguas no tratadas. En los sociales, facilita la formalización de los trabajadores de oficio, seguridad alimentaria de la población cafetera, reducción de riesgo de enfermedades cardiorrespiratorias, mejor calidad de vida por acceso a agua no contaminada y cubrimiento de servicios básicos a partir del tratamiento de aguas negras. Ambientales, generación de servicios ecosistémicos, reducción de emisiones contaminantes, conservación y mejoramiento de los suelos y la protección contra la deforestación. Efectos colaterales adversos. La mitigación implica cierto nivel de cobeneficios y riesgos debido a los efectos colaterales adversos. Estos pueden afectar el logro de otros objetivos, como los relacionados con la salud humana, la seguridad alimentaria, la biodiversidad, la calidad ambiental local, el acceso a la energía, los medios de subsistencia y el desarrollo sostenible equitativo. Muchos cobeneficios y efectos colaterales adversos no se han cuantificado adecuadamente, pero dichos riesgos no entrañan la misma posibilidad de impactos graves generalizados o irreversibles que los riesgos del cambio climático.
Dentro de los efectos colaterales adversos para este caso, se puede decir que en la implementación de sistemas agroforestales en los predios donde se cultiva el café, se pueden generar efectos adversos como daños a los cultivos al momento de cosechar o podar los árboles, reducción de la cantidad de agua que llega al suelo por la intersección del agua lluvia en la parte superior. Si no se manejan adecuadamente las especies, pueden causar una sombra excesiva, lo cual favorece la aparición de algunas plagas y enfermedades que ataquen al cultivo. Asimismo, ocasionar efectos adversos económicos como el manejo de dos rubros, por ejemplo, madera, plátano y café, puede dificultar las labores de manejo. En lo referente a mejorar la infraestructura de saneamiento básico en las fincas cafeteras, con la implementación de sistemas sépticos para el tratamiento de aguas residuales domésticas, si bien esta es una medida de mitigación eficiente porque reduce la emisión de gases de efecto invernadero, puede presentar algunos efectos colaterales, toda vez que si no se realiza el mantenimiento periódico adecuado y el retiro de lodos, se pueden producir malos olores y presencia de vectores de transmisión de enfermedades y afectar la salud de los habitantes del sector. Estos posibles efectos colaterales adversos se pueden evitar mediante la adopción de políticas complementarias, tanto si estos efectos colaterales se materializan y en qué magnitud, como si no. Será específico de cada caso y lugar, puesto que dependerán de circunstancias locales y de su escala, alcance y ritmo de materialización. En cualquier caso, el tema es un tanto complejo debido a diversas barreras institucionales, económicas, sociales, tecnológicas y de recursos, así como la falta de datos reales para guiar el diseño de proyectos para la implementación de las medidas de mitigación. Por lo tanto, al momento de diseñar cada medida de mitigación, se deben considerar tanto las sinergias como las ventajas y sus desventajas. Es importante resaltar que la integración de la mitigación y de la adaptación permiten generar proyectos más resilientes que atiendan las prioridades de las comunidades del sector, que alcancen más de un objetivo utilizando los mismos recursos económicos. Al combinar la adaptación y la mitigación, se aborda la sostenibilidad de una manera más holística y se logra un trabajo más eficaz a favor de un desarrollo sostenible. Alineación con los ODS. La Nama Café de Colombia está alineada con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible. El 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. A partir de allí, se logra diversificar, innovar y mejorar la productividad económica, así como también el trabajo decente e igualdad de remuneración. El 12, que es la producción y consumo responsable. A partir de este objetivo, se logra la gestión sostenible y el uso de recursos naturales, así como también se logra reducir sustancialmente la generación de residuos. Y el 13, que es la acción por el clima.